Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar, un saludo muy especial a los que estuvieron el domingo en la reunión. Esto es totalmente improvisado, quería comentar este tema. En Estados Unidos el presidente Donald Trump ha lanzado una investigación masiva antitrust, anti-cártel, contra las redes sociales. El viernes las acciones de Facebook y Twitter cayeron en picada, especialmente esas dos. Facebook ha invertido cientos de millones de dólares en negocios que no tienen nada que ver con Internet en estos días. O sea, están sacando la plata de Facebook. Y han fingido Google un hackeo que destruyó un montón de documentos, seguramente comprometedores. Esto personalmente no me tomó desprevenido. 2 meses atrás, Trump había ordenado a las universidades en Estados Unidos garantizar la libertad de expresión de los estudiantes y los profesores. Medida, ¿cómo se llama esto? Una orden ejecutiva que acabó con las infames safe space, los espacios seguros donde la libertad de expresión estaba abolida. Claramente eso había sido un experimento para ir por más, y vienen por más. El paso siguiente ha sido ir contra las redes sociales y les puedo... Creo que no sorprenda a nadie cuál va a ser el tercer paso. Van contra Disney. En el cine. Ese va a ser el predecible la tercera fase de esta ofensiva para recuperar la libertad de expresión en Estados Unidos, que me interesa porque nos afecta a un montón de países. Nosotros estamos usando tecnología que tiene su sede en Estados Unidos. Esto nos afecta directamente, no indirectamente. ¿Y qué pienso de esto? Bueno, con este experimento que hicieron en las universidades, más allá de ser importante en sí mismo, lo que ocurrió fue que desaparecieron los espacios seguros y también desaparecieron unos cuantos estudiantes. Hay gente que ha perdido hasta tal punto su capacidad de socializar que no puede ir a un lugar donde no esté totalmente controlado lo que va a oír, lo que va a tener que hablar. Es un fenómeno que se viene dando desde mucho tiempo atrás en grupos como los Amish y otras sectas, que les hacen los líderes de la secta. En algún momento le dicen a los jóvenes que han crecido en una granja Amish, si querés andate, anda a ver cómo es el mundo. Y esta persona sale a la calle y no puede interactuar socialmente de modo normal con gente normal. Entonces es como el animal que lo liberan en la selva y se asusta y se mete corriendo de nuevo en la jaula. Va de vuelta a la granja Amish porque no puede vivir fuera de ahí. Y esto está pasando con la generación que se educó en la corrección política. Estamos viendo el principio del fin de la corrección política. Y mientras que esto en Rusia nunca tuvo grandes consecuencias, porque los rusos son los inventores de la corrección política, tienen un largo entrenamiento de no darle importancia a lo que se dice en público. Son muchas generaciones que vivieron bajo un régimen de máscaras, donde estaba el camarada fulano, la camarada sutano, y en privado, en la intimidad, se hablaba de otro modo. Entonces, cuando al terminar la Guerra Fría viene esta nueva corrección política impuesta a Occidente, ok, y cuando desapareció, fue una pompa de jabón, no había calado en las personas eso. Desapareció y ya. Se volvió a hablar, se empezó a hablar, como se hablaba en privado, se empezó a hablar en público. Yo no sé si esto va a pasar en Estados Unidos, yo no sé si esto va a pasar en el resto de Occidente. En Occidente no tenemos esa tradición de ocultar en público lo que pensamos. Al contrario, tenemos una larga tradición de decir lo que pensamos. Es alguien que piensa lo que dice y dice lo que piensa. Es algo que está bien visto. Esto. Y
¿Qué pasa? Cuando aparece este discurso de la corrección política, por falta de entrenamiento, un montón de gente que yo sinceramente, que había ideas nuevas, nuevos valores. Bueno, hay una juventud que piensa distinto y a ver cómo nos adaptamos. Hay gente que se creyó que existía realmente toda esta tontería. Eh, ya saben de qué hablo. Hay gente que creía que de verdad había gente que pensaba en esto. Entonces cuando desaparezca, va a ser más que una pompa de jabón, va a ser una burbuja de petróleo. Va a salpicar para todos lados y va a quedar un montón de gente enchastrada por lo que fue la corrección política. No vamos a simplemente pasar a hablar normalmente y va a haber gente que va a volverse totalmente asocial, como está pasando con algunos estudiantes en Estados Unidos que abandonaron la universidad cuando en estos meses, cuando se abandonó el discurso único obligatorio, abandonaron la universidad. No pueden ir a sentarse con gente con la que discrepa, con las que les dice, no, eso no es como vos decís, es gente que es psicológicamente lo que el chico de la burbuja era biológicamente. Son gente que no tienen ninguna defensa. Les hace daño una pluma. Y esto va a pasar a mayor escala cuando desaparezca la corrección política de las redes sociales. Se van a volver a formar foros como los que caracterizaron la internet de la década pasada, de gente que está reunida, habla entre 20 personas. Se van a formar burbujas y esas burbujas se van a volver progresivamente más y más antisociales. Se van a volver granjas Amish. Van a cortar todo vínculo con el mundo exterior, salvo por los directivos de la secta, desde luego, que son los que hacen negocios. Esos grupos se van a volver un montón. En vez de haber un discurso sectario a gran escala, que eso es la corrección política, van a aparecer un montón de pequeñas sectas. Y con discursos, por cierto, no todas con el mismo discurso. Un montón de pequeñas sectas, cada una de las cuales quiere hacer jabón a los integrantes de la otra. Y ok, que así sea. No se me ocurre una mejor salida a esta locura. Pero lo que quiero decir, que no nos hagamos la ilusión de que, bueno, se terminó con esta chifladura. No, esto va a ser un proceso largo y complejo, ¿no? Y va a tener muchos puntos oscuros. No va a ser simplemente, bueno, acá en Rusia simplemente desapareció la corrección política porque la corrección política rusa era una pompa de jabón. En Occidente el tema va a ser más largo y más complejo. Pero bueno, la buena noticia del día es que estamos viendo el principio del fin de la corrección política. Aleluya, hermanos. Nos estamos viendo hasta la próxima.